Vamos a ver, Malaquías 1, desde el verso 6 hasta el verso 14, dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es importante, hermanos, este pasaje, porque nos demuestra algo muy interesante para nosotros. Nuestro estudio de hoy, pueden sentarse, hermanos, perdón. Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado Honremos a nuestro Padre. En todo tiempo y en toda cultura, la figura del padre de familia ha tenido un sentido de autoridad, respeto y veneración. Y aunque las cosas han cambiado mucho con los tiempos y desde los tiempos antiguos testamentarios, el padre sigue considerándose merecedor de respeto y honra por parte de los hijos. Pues resulta que Dios, hermanos, aunque se ha revelado de muchas formas y maneras, entre ellas se ha revelado como rey, como profeta, como redentor, pero también se ha revelado como padre. Y como tal, también reclama la honra de sus hijos. Este pasaje que hemos leído, hermanos, aunque ciertamente está dirigido a los sacerdotes, tiene mucho que enseñarnos a nosotros en este tema. Es un momento, hermanos, muy complicado en la historia de Israel y en la relación del Padre de los cielos con sus hijos, con su pueblo. Y aunque, como ya dijimos, y lo titula así en sus Biblias, dice Jehová reprende a los sacerdotes, aunque está dirigido a los sacerdotes, vamos a ver que tiene mucho que enseñarnos a nosotros en el tema de honrar a nuestro Padre. ¿Qué estaba pasando entonces, hermanos, en aquel momento de la relación de Dios con su pueblo para que se dieran estas palabras que nosotros hemos leído en estos versículos? En primer lugar, el pueblo había deshonrado a Jehová como Padre. Lo había deshonrado, hermanos, quitándole la honra como Dios y dejando de tener reverencia delante de Él como Señor. ¿Cómo habían deshonrado al Padre? El pueblo de Israel. Lo dice el mismo texto que hemos leído, trayendo ofrendas inmundas. El pueblo, hermanos, tenía instrucciones claras de cómo debía de adorar al Padre. En el libro de Levíticos se les había indicado claramente las características que debían de tener los animales que sacrificarían para adorar a Jehová. Sin embargo, los sacerdotes estaban trayendo animales cojos, enfermos, sarnosos, afectados de diferentes enfermedades, con lo cual, hermanos, como lo dice el texto, despreciaban la mesa del Señor, es decir, al Señor mismo. Por eso, hermanos, si los traían de aquella manera, no lo hacían como estaba señalado en la ley y de esa forma irrespetaban al Padre. Pero si nos fijamos, obviamente
Ellos traían este tipo de ofrendas, pero lo traían justamente en el día en que lo mandaba la ley. Es decir, lo traían para cumplir con la ley. Lo traían, hermanos, los sacerdotes, ese tipo de animales enfermos, justamente el día que demandaba la ley. ¿Qué nos indica esto? Que religiosamente cumplían con el mandato, pero espiritualmente aquello estaba vacío. Religiosamente cumplían justamente con lo que mandaba la ley, pero en sus corazones no había nada. No había nada que agradara a Jehová. Por el contrario, eso desagradaba profundamente a Dios. Sus corazones no participaban de un auténtico acto de adoración a Jehová, sino solamente de una ceremonia religiosa. Es por esto que Dios les hace a ellos una comparación y les hace una pregunta tremenda. Les dice: ¿se agradará de ti el príncipe si le trajeras este regalo? Les pregunta a ellos: si un día el príncipe de tu pueblo te invita a su corte y le llevas este regalo, y le llevas un animal cojo, y le llevas un animal ciego, y le llevas un animal sarnoso, ¿se agradará él con ese regalo? ¿Te aceptará él ese regalo? Le está diciendo prácticamente: si no te lo aceptará él, ¿por qué se lo traes al Dios eterno? ¿Por qué se lo traes al Dios que te bendice? ¿Por qué se lo traes al Dios que te ama? Es una pregunta tremenda, hermanos, porque esto dejaba en evidencia que ellos traían aquellos animales únicamente para cumplir, pero en su corazón no había un sentido de respeto ni de reverencia para con Dios, al traerle aquel tipo de animales que obviamente rompía con la ley. Pero ¿qué buscaban en el fondo los sacerdotes? ¿Cuál era el propósito de los sacerdotes al venir delante de Jehová y traer un sacrificio, un animal enfermo? Buscaban el favor de los hombres, buscaban que la gente los mirara, cumplir con la ley. Buscaban que la gente les aprobara y dijera: el sacerdote cumple con la ley, el sacerdote cumple con lo que ha establecido Moisés, aunque en el fondo, hermanos, en realidad aquello fuera una ofensa para el Señor. Fíjense por qué decimos esto, porque ahí en el verso 9, hermanos, si ustedes lo leen, el Señor les dice: ahora pues, orad por el favor de Dios. Fíjense que el Señor les dice: oren, pero por el favor de Dios, no por el de los hombres. No para que la gente les aplauda, no para que la gente les reconozca, no para que la gente les dé méritos, reconocimientos, posiciones y tantas otras cosas. Busquen el favor de Dios, porque esto es lo que ustedes realmente necesitan. Si andan buscando el favor de los hombres, pues una vez que lo reciban, se acabó todo. Pero si andan buscando el favor de Dios, esa será una fuente inagotable de bendición para su vida. Ahí está la clave de todo, hermanos. Habían deshonrado a Jehová porque ellos solo buscaban que la gente los mirara y les aprobara como sacerdotes del Altísimo, porque cumplían exactamente la fecha, el día, la fiesta que demandaba el Antiguo Testamento, aunque el animal era realmente un animal despreciable, un animal que no servía para adorar a Jehová. ¿Por qué es importante esto para nosotros, hermanos, que hemos visto hasta aquí? Esta actitud del pueblo, Dios les hace ver, hermanos, a ellos claramente que no podían hacer eso. Hoy en día, hermanos, esto es importante para nosotros, porque hoy en día nosotros sabemos en el Antiguo Testamento que todos somos sacerdotes del Altísimo. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 y verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y cuando nosotros leemos ese versículo decimos: gloria a Dios, somos sacerdotes del Altísimo. Nos gozamos, nos alegramos y decimos: somos sacerdotes del Dios eterno. Magnífico, pero con el privilegio viene la responsabilidad.
Ciertamente tenemos ese privilegio, el privilegio de ministrar la gloria de Jehová a todo aquel que la necesite. Es nuestro privilegio, pero tenemos una gran responsabilidad, honrar al que nos ha dado el sacerdocio. Por lo tanto, hermanos, cuando llegamos a este punto, tenemos que reconocer que debemos examinar nuestro sacerdocio. A nosotros ya no nos toca ni traer corderos, ni bueyes, ni cabras, pero debemos traer nuestro corazón. Y aquí es donde la cosa se comienza a poner problemática, porque nuestra ofrenda puede ser inmunda si venimos con un corazón distraído de las cosas del Señor y concentrado en las cosas de los hombres. Si vamos a estar, hermanos, en el templo, porque es domingo, pero vamos a estar pensando en las cosas de afuera, nuestro corazón no está honrando al Padre. Más bien lo está despreciando porque le está diciendo, tengo cosas más importantes en que pensar. Tengo cosas más importantes en que ocuparme. Al menos el tiempo que venimos a buscar al Señor debe ser para honrar al Señor. Cuando hacemos cosas como estas, en vez de honrar a Dios, lo despreciamos. Cuando venimos por pura obligación, cuando venimos porque este es el día. Bueno, cuando no venimos, sino que nos traen. Esto está peor todavía. No venimos, sino que nos traen. Hay esposas que le dicen a los esposos, yo no voy a ir, pero tú vete a la iglesia. Porque hoy es domingo. Es decir, hermanos, hay cosas más importantes que hacer. Todos como sacerdotes venimos a cumplir nuestro sacerdocio con nuestra función. Pero detrás de ese cumplimiento debe de haber un corazón que busca el favor de Dios. Porque esto también es aplicable, hermanos, a todos los que servimos en el templo. Todos venimos a servir, todos venimos a cumplir con nuestra función. Todos tenemos una función dentro de la iglesia del Señor, pero nuestro corazón puede ser una ofrenda, hermanos, limpia para honra de Dios si nosotros servimos buscando el favor de Dios y no el favor de los hombres. Si esto no fuera así, nuestra ofrenda es un animal sarnoso, cojo o ciego, que a nadie se lo llevaríamos como regalo. Sería esto muy penoso, que nuestro corazón fuera de mejor calidad para otras personas que el que le presentamos a Dios. Quizás nuestro corazón es de mejor calidad para el equipo de fútbol que amamos y estamos esperando que comiencen los partidos. Sufrimos por ellos. Sería doloroso que nuestro corazón fuera más fiel, más bueno, más limpio para intereses terrenales, no necesariamente malos. El problema aquí es que nuestro corazón tenga más fidelidad, sea más genuino, más limpio, más noble para otras cosas terrenales que para venir delante de la presencia del Señor. Cuando hiciéramos algo así, en vez de honrar a Dios, lo despreciamos. Lo despreciamos y despreciamos su mesa. Nuestro corazón entonces puede ser, hermanos, una ofrenda limpia que honra a Dios o puede ser como un animal enfermo. Depende de qué venimos a hacer o qué venimos a buscar. Por lo tanto, cuando vamos a la casa de Dios, debemos asegurarnos de presentarle al Señor un corazón sano, limpio, sin defecto, en el sentido de que venimos a buscarlo a Él, de que venimos a glorificarlo a Él, de que este tiempo que estamos aquí es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, nuestra ofrenda será aceptable al Señor. La segunda cosa que pasaba, hermanos, aquí en estos versículos que hemos leído, es que el pueblo se quejaba del servicio a Jehová. Le fastidiaba servir a Dios. Estaban cansados de servir a Dios. Su sacerdocio, hermanos, era una carga pesada. Ya no la soportaban. Realizaban su ministerio sin gozo, sin alegría, sin esperanza, sin fe. Realizaban su ministerio porque había que hacerlo. Realizaban su ministerio, quizá decían, porque ya me metí en esto y ni modo, tengo que hacerlo.
No había en ellos, hermanos, una actitud de glorificar realmente al Dios que los había llamado a servir. Parece que a aquellos sacerdotes les parecía que todo su trabajo y su esfuerzo no era debidamente reconocido por los hombres. Y entonces, hermanos, aquel trabajo que les demandaba tanto esfuerzo, tanta paciencia para aquel pueblo, porque todos conocemos aquel pueblo de dura cerviz, como lo llama la Escritura, y quizá los sacerdotes, hermanos, consideraban que estar tratando con ese pueblo tan terrible no valía la pena, no era adecuadamente reconocido o remunerado. ¿Y por qué decimos que ese es el problema, hermanos? Porque en el verso 10 el Señor les dice unas palabras muy tremendas. Les dice: sepan que ninguno de ustedes ha cerrado una puerta del templo en balde, es decir, sin recibir su recompensa por su servicio. Fíjense qué palabras más tremendas. Ellos decían: tanto esfuerzo, tanto trabajo, y uno tiene que aguantar esto y tiene que aguantar aquello y tiene que sufrir lo otro. El Señor entonces les dice: sepan que ninguno de ustedes ha abierto una puerta, una función tan simple, una función tan sencilla, ni siquiera eso, les dice el Señor, lo han hecho en balde, ya recibieron su recompensa. Esto es un principio tremendo, hermanos. Porque al que le sirve al Señor, el Señor no lo bendice porque le sirvió, le bendice antes de que le sirva. El que le sirve al Señor, hermanos, antes de llegar a servirle, ya está bendecido. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Ustedes no han abierto una puerta, no han levantado una silla, no han recogido una basura sin antes haber recibido la bendición del Señor. Esto nos demuestra que había queja de parte de los sacerdotes. Quizás estaban diciendo: tanto trabajo, tanto esfuerzo, y esto, y hay que hacer lo otro, y hay que hacer aquello. El Señor, hermanos, les dice a estos sacerdotes: están equivocados. Reclamaban quizá, hermanos, la ingratitud de personas. Reclamaban que como sacerdotes no recibían un trato especial, reconocimientos y tantas otras cosas que ellos consideraban justas. Sin embargo, hermanos, el Señor les dice: ustedes reciben bendición desde antes de venir a servir a Dios. Antes de que abrieran las puertas del templo, ustedes ya están bendecidos. Es peligroso quejarnos por el servicio a Dios, porque pensando, hermanos, en el trabajo que hacemos, con facilidad nos olvidamos de todo lo que ya hemos recibido de parte del Señor. Quizá, hermanos, algún hermano o hermana, esto es fácil, nos roba el gozo con las exigencias, con las demandas, no nos consideran, no nos respetan, no nos aprecian. Pues estas cosas son comunes. Todo el que sirve sabe que esto es así. Esto es parte de servir a Dios. Sin embargo, hermanos, al mismo tiempo que estamos conscientes de que ciertamente nos enfrentamos con momentos desagradables en el servicio al Señor, también debemos reconocer que Dios nos bendice. Que todo aquel que sirve a Dios no levanta un papel en balde. Dios lo bendice, y lo bendice antes de que lo haga. Antes de servirle a Dios, la persona ya está bendecida. Si estamos conscientes de todo el bien que Dios nos hace a nosotros, nunca nos vamos a quejar de nuestro servicio a Dios. Nadie nos va a robar el gozo porque no nos aprecia, porque no nos respeta, porque no nos considera. No, hermanos, teniendo conciencia de cuánto nuestro Dios nos bendice, nadie nos va a robar el gozo de servirle a nuestro Señor. Reconozcamos, hermanos, que aunque ciertamente hay personas que no nos aprecian, que no nos respetan, que no nos consideran, reconozcamos que hemos recibido el amor de muchas personas, el aprecio de muchas personas, la consideración de muchas personas, y eso sin merecerlo.
Y eso es producto, hermanos, de que Dios nos bendice. Todo el que sirve a Dios ya ha sido bendecido. Antes de cumplir con su función, antes de cumplir con su ministerio, Dios ya le ha bendecido. Debemos recordar esto, hermanos, cuando enfrentamos esos momentos difíciles y desagradables que siempre se pueden presentar. No estamos diciendo que tienen que ser, pero si se presentaran, eso es el momento de recordar que Dios nos ha bendecido, que Dios ha sido bueno con nosotros. Si no tenemos esto en mente, hermanos, vamos a comenzar a quejarnos como estos sacerdotes y nuestro servicio no va a ser agradable a Jehová. Nuestro servicio no va a honrar a nuestro Padre. Nuestro servicio no va a ser una ofrenda que verdaderamente suba hasta la gloria de Jehová, porque no la vamos a hacer con el corazón. Reconocer entonces que Dios nos bendice antes de servirle nos va a ayudar en esos malos momentos. Al hacerlo de esta manera, estaremos honrando a nuestro Padre. Y es entonces cuando verdaderamente estaremos cumpliendo con nuestro ministerio. No buscando el favor de los hombres, sino el de Dios. Y cuando buscamos el favor de los hombres, de Dios, no sería extraño que el favor de los hombres llegara a nuestra vida. Porque es Dios quien nos bendice, porque es a Dios a quien servimos. Y cuando tenemos conciencia de esto, nadie nos robará la paz ni el gozo de servir a nuestro Dios. Entonces, hermanos, honremos a nuestro Padre. Agradezcamos a Él todos los días el bien que hace a nuestra vida. Cuando nos encontramos con algún problema, con alguna persona, recordemos mejor a las que nos han amado, a las que nos han bendecido, a las que nos han honrado a nosotros sin merecerlo. Y eso, hermanos, disipará cualquier sentimiento de carga, cualquier sentimiento de tristeza, cualquier sentimiento de frustración. Cuando lleguen esos momentos, recordemos que nunca jamás hemos abierto una puerta en balde. Dios ya nos ha bendecido. Y esto es lo que realmente nos debe fortalecer y animar para seguir adelante en nuestro sacerdocio y cumplirlo con gozo. El Señor nos ha bendecido. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias